ciencia, deporte, ciclismo, triatlón. Esto es Running for All, tu podcast de referencia. Vámonos con el segundo. Si queréis, ahora dejo participar a Gabriel un poquito con su experiencia y demás, pero me gustaría iniciarlo a mí porque ya que he tenido tiempo para pensarlo, cuando me ha dicho Jesús que no podía venir, pues me he acordado claramente de un caso, como estudio de caso, de un corredor que estuvo conmigo en 2013. De hecho, ni siquiera todavía estaba la empresa montada. Yo solo, era JR entrenador, no sin más. Y bueno, recuerdo que ese invierno me había comprado el libro de Tapering and Picking de Íñigo Mújica, que es el gran clásico del tapering, ¿no? Es probablemente la persona que más lo ha estudiado en artículos científicos y tiene un libro escrito en inglés. No sé si ya a día de hoy se ha traducido o no. Yo recuerdo que lo tenía en inglés, porque además, yo no sé si os lo di a alguno de vosotros, puede ser que sea Jesús y no está aquí, o si se lo di a Javi, no sé, pero mi libro ya no está en mi casa. Hace muchos años. Y me acuerdo, de hecho, que había un librillo muy pequeño que era el afinamiento precompetitivo, pero eso era muy nada, no era, Sí, era muy chiquitito. pero el Tapering and Picking son 200 y pico Sí, de sí, sí. páginas en inglés, a doble columna, Ujú. estilo paper. Bueno, tampoco es que sea un libro muy denso, y se lee relativamente rápido. Bueno, voy a empezar por la parte teórica. Las claves del tapering, básicamente, es una disminución de carga que afecta a las partes del entrenamiento. En este caso, las partes del entrenamiento, o cómo podríamos distribuir el entrenamiento, se define en densidad, en volumen y en intensidad. Y el tapering afecta sobre todo a la carga total, pero disminuyendo el factor volumen y un poco, no el total de la intensidad, sino el volumen que se hace a X intensidad. Es decir, no hay por qué disminuir la intensidad del entrenamiento, sino que lo que se formula es que si el tiempo total que acumulas a umbral en una semana normal, pues ponte que esa semana estás haciendo trabajo umbral, trabajo FTP, y acumulas, ¿qué te digo yo? 30 minutos. 150, Semanal. sí, semanal, 150 minutos semanales. Pues esa semana terminas acumulando a lo mejor solamente 50 o 75 minutos a umbral, distribuidos de una manera un poquito más liviana, ¿no? Que, por ejemplo, si en una sesión vas a acumular 40, pues terminas acumulando 20. El volumen total también se reduciría. Por ejemplo, había bastantes investigaciones donde se terminaba reduciendo al final del periodo de tapering prácticamente el volumen al 50% de la normalidad, por llamarlo de alguna manera. Y en cuanto a la densidad, había casos en los que incluso aumentaba. Y por eso era el estudio de caso, ¿vale? ¿Cómo planteé yo el tapering de un chico juvenil, rally, en 2013? Os voy a poner un poquito en contexto y ahora vemos cómo afectó la distribución de carga, ¿vale? Me acuerdo perfectamente porque fue un caso que me encantó, porque no enfermó, no hubo ningún problema previo a la llegada del tapering, que muchas veces no se puede hacer este tipo de cosas porque no es ideal. Y por lo siguiente, el contexto es, el instituto aquí en España acaba en junio y tenemos el Campeonato de España en julio. Entonces teníamos un mes entero para poder, un mes y una semana creo, para poder ir al Campeonato de España. Además, venía acumulando algo más de tiempo al final de las clases, porque sinceramente el chaval no iba tanto a las clases al final de las clases, ¿vale? Por así decirlo, abandonó un poquito los estudios. De hecho, él tiene de profesión camionero y abandonó un poquito la rama de estudio. El volumen total de entrenamiento suyo rondaba las 16 horas semanales, contando trabajo de fuerza. Y además el trabajo de fuerza que hacíamos lo hacíamos siguiendo la metodología que Ronstadt plantea en sus papers, ¿vale? De eso, si queréis, podemos hablar otro día, para ponerlo en contraposición al trabajo de fuerza basado en velocidad, que ya explicamos en otras ocasiones. En el trabajo de Ronstadt, pues avanzamos en la última parte del trabajo para hacerlo coincidir con el tapering, y
lo planteamos de la siguiente manera. Él normalmente entrenaba 6 días a la semana con 1 de descanso y en semanas de descarga 5 días a la semana con 2 de descanso. Era muy raro que tuviera todos los días de entrenamiento ocupados. Por regla general siempre dábamos un descanso. Lo dicho, el volumen total de entrenamiento máximo rondaba las 16-18 horas y la media era 16 horas, para que os hagáis una idea, 15-16 horas. El tapering, como algunos sabréis, otros no, se puede hacer de manera lineal o de manera no lineal. Lineal es que se reduce la carga de forma progresiva y no lineal es que se reduce del tirón mucha carga y luego menos. Es decir, no, incluso hay gente que utiliza un no lineal casi que inverso, es decir, hace un poco de bajada de carga al principio, mucha bajada al final, o mucha bajada al principio y poca al final. En definitiva, son diferentes maneras de plantear el tapering. Nosotros lo hicimos de manera lineal, es decir, vamos bajando la carga poco a poco. En este caso, hicimos una semana con unas 10-12 horas y luego una semana con unas 6 horas porque incluía la carrera esa última semana. No se descansó ningún día, 0 días, aumentamos la densidad. Metimos incluso hasta 9 y 10 entrenamientos en la semana. Los días previos a la competición, como era rally, metimos sobre todo trabajo competitivo. Lo único que pasa es que en vez de agotar el tiempo total de entrenamiento que podríamos hacer a ritmo competitivo, pues vamos a poner, por ejemplo, 30 minutos, pues ocupábamos solamente entre 20-25 minutos la primera semana y 10-15 minutos la segunda semana. Además, cuando hacíamos trabajo competitivo, lo metíamos, si por ejemplo la estructura de la semana era gimnasio el lunes con un paseo, el martes un endurance y el miércoles el trabajo competitivo, el día de trabajo competitivo doblábamos sesión y hacíamos 45 minutos, incluyendo el trabajo competitivo con un pequeño calentamiento por la mañana, simulando justamente la competición, y por la tarde un paseo, un trabajo regenerativo. Es decir, ni siquiera nos íbamos a una sesión de hora y media. Hacíamos un calentamiento, las 2 series y para casa. Y por la tarde volvíamos a salir y hacíamos un trabajo regenerativo. Eso lo hicimos en cada sesión donde metíamos intervalos, para que os hagáis una idea. El resultado de este tapering, de esta bajada de carga, pues un poquito en consonancia con lo que dicen los papers que alaban el trabajo el tapering en sí, pues conseguimos una mejora del rendimiento. Era un chaval que rondaba el top 10 en Andalucía y por el camino, en el primer tapering, porque hicimos 2 tapering, uno para el campeonato de Andalucía y otro para el de España. En el de Andalucía quedó cuarto a 50 segundos del primero y en el de España, saliendo en última fila, que aquí en España suelen salir unos 70 juveniles más o menos, dependiendo del año, llegó a estar en el top 10, rozando el top 10 y tuvo un problema mecánico y quedó el 17. Pero estamos hablando de un chaval que difícilmente a principio de año podría haber aspirado a un top 30 nacional. Es decir, que el trabajo de tapering, el tapering final probablemente influyó de manera positiva en el resultado de ambas pruebas. Además, el cambio de rendimiento fue sustancial. Muchísimo. En las medias de entrenamiento se notaba mucho. En los tiempos de los diferentes tramos que recorría se notaba muchísimo. En los tiempos que teníamos de referencia en circuito se notaba una barbaridad. Y en el trabajo de fuerza incluso también llegó a mover bastante más kilos. Por si hay alguna duda, en el trabajo de fuerza, las 2 últimas semanas, trabajábamos con cargas de prácticamente 4 RM. Y la última semana solamente se metió el lunes. No se metió días más posteriores de la semana, pues se compitió, si no recuerdo mal, un sábado. Por lo cual no se metió entrenamiento de fuerza más adelantado de la semana. Y bueno, esa como anécdota de algo y un poquito idealizado, porque al final ya sabemos que por medio puede haber enfermedades, que puede haber 1000 problemas antes de llegar a una prueba, pues creo que es un buen caso de éxito. Y bueno, ahora os doy la palabra por si queréis comentar cosas y experiencias vuestras o incluso alguna clave más que queráis poner, ¿no? Yo creo que lo has resumido bastante bien al final, José, que son los distintos tipos de protocolos que puede haber un poco y sobre todo la idea clave de la disminución del volumen ante un mantenimiento de intensidad, que eso tiene que ser clave. Y sobre todo un aspecto que mucha gente lo ve de manera teórica, pero no lo traslada en muchas ocasiones, que para tener el tapering hay que ganárselo primero, ¿eh?
que no se puede tener, y lo ha marcado muy bien. O sea, tapering en 2 puntos. Campeonato de Andalucía, Campeonato de España. Hay gente que quiere hacer tapering todas las puñeteras semanas de competición. No, eso no es un tapering. Eso al final puede ser semana, entre comillas, precompetitiva o de microciclo competitivo para generar una cierta supercompensación a nivel agudo. Pero no es un tapering como tal desde el punto de vista, sobre todo de lo que se enfoca en los papers. Pero porque ahí hay un tema, es que si tú te vas al libro de Isurin, de periodización por bloque, para Isurin el tapering es un microciclo competitivo. De recuperación, de tipo de recuperación competitivo, efectivamente. Está. Entonces, el problema es que dentro de nuestro gremio no se ponen de acuerdo con qué significa cada cosa. Claro. O sea, y si eso pasa entre nosotros, imagínate cuando llega el ciudadano de a pie. O sea, espera, Sergio, dime. No, iba a decir que, bueno, que las explica perfectamente. En ese caso es, bueno, pues lo ideal, ¿no? Lo que se debería poder hacer, tanto nosotros como entrenadores como los deportistas. Pero claro, la realidad a día de hoy en la mayoría de deportistas es, sobre todo en mountain bike, en carretera igual no tanto, porque, bueno, hay menos pruebas, ¿no?, a las que se suelen ir. Pero en mountain bike sí que suele pasar que al final se te junta que desde mitad de febrero hasta junio prácticamente o finales de mayo hay gente que compite prácticamente cada semana o cada 2 semanas. Entonces, claro, a la hora de hacer un tapering ahí tan marcado, lógicamente se puede hacer, pero hay que definir muy bien cuál sería la prueba de todas esas, que es la importante y para la cual, pues bueno, todo lo anterior, entre comillas, sería un poco preparación. Eso es un poco con lo que tenemos que rompernos la cabeza muchas veces nosotros, los entrenadores. Es que la historia del tapering, además José lo ha definido muy bien, es que José posiblemente con los medios en ese momento tenía, entre comillas, muy claros los puntos, pero es que hoy en día, obviamente, con las circunstancias que no podemos dar en muchas categorías, que en muchas ocasiones no sabemos cuándo compiten tampoco. Me remito, también, carretera, tú puedes cogerte un Junior, un Sub-23 en carretera, en rally, en rally puede estar la cosa un poquito más controlada, pero en carretera, por ejemplo, o incluso dependiendo del equipo, o sea, tú no te enteras de la carrera hasta la misma semana. Tienes que ir semana a semana viendo, vale, ¿qué analizo en esta carrera? ¿Qué deficiencias he tenido? Vale, estoy viendo estas deficiencias. Voy a en la siguiente carrera de este tipo, que más o menos puede tener un precalendario, pero claro, tú no sabes cuándo te llaman exactamente. Entonces, al final, creo que el concepto de tapering también tiene que ir, entre comillas, atado a una planificación a largo plazo. Y el problema es que en muchas ocasiones no podemos tener planificación a largo plazo. Entonces, al final tenemos que buscar también salida, obviamente, buscando los fundamentos que tiene el tapering, que al final lo que se está buscando es un fenómeno de supercompensación, simplemente, ¿vale? Lo que pasa es que obviamente hay mucha estrategia dentro de esa supercompensación a la que hay que utilizar. Entonces, un poco la clave que tiene que encontrar el ciclista de a pie entender que ante su contexto tiene que buscar estrategias para generar esas supercompensaciones. ¿Que tienes la posibilidad de tener una planificación a largo plazo? Fantástico. Menos, entre comillas, improvisación vamos a tener con el entrenador. ¿Que tienes un calendario competitivo que va semana a semana? Pues tenemos que ir viendo cómo va evolucionando en términos de rendimiento, cuáles son tus deficiencias, cómo están siendo las distintas demandas de carrera, cómo evolucionan las demandas de carrera a lo largo de los años. No se compite igual ahora que ahora 10 años en carretera o en rally, por ejemplo. O sea, no tiene nada que ver. Y todo el mundo no puede hacer tapering, por una cosa muy sencilla. Es que hay gente que no llega ni siquiera a unas cargas mínimas. Tengo gente, y ustedes también seguro, que entrenan 4 días a la semana, incluyendo el día del fin de semana. Es que no te llegan ni a 50 puntos de carga crónica perfectamente. Y 50, 60. Gente con 50, 60 no se puede permitir hacer un tapering. Es que no tiene sentido. Es que a lo mejor, como mucho, lo que vas a hacer es no meterle mucha carga el viernes previo al domingo competitivo. Sí. O sea, pero tú no puedes cortar los estímulos porque es que entonces que desentrena. O sea, volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? La individualización. Al final hay gente, pues eso, que claro, semanas de competición, pues tampoco tiene mucho sentido hacer un tapering, pero también te digo que depende también del trabajo que tenga. Si es muy físico, pues yo tengo a algunos que, claro, le coincide que la semana, mejor antes de la huelga extrema, pues resulta que el trabajo ha tenido que echar horas y es físico. Y ya como le metas los cambios de turno ya te cagas. Claro, ahí te haces. Ya te meas. No, de hecho, era otra cosa que tenía ahí. No la he dicho porque me he extendido mucho con el caso práctico, pero si queréis lo comento y seguro que vosotros también os pasa, que es simplemente gente que deja sí o sí días de descanso, por lo cual es imposible meterle más densidad y que además le genera estrés que le meta entrenamiento ahí.
Y no porque no puedan, sino que los dejan queriendo esos días de descanso, muchas veces por conciliación familiar o porque a ellos piensan que les viene bien y te lo dicen y luego dicen, no, hombre, yo realmente podría entrenar ese día, lo que pasa es que yo creo que me viene bien descansar, ¿sabes? Y tú... y luego, eso, gente que incluso le trastoca un poquito a nivel mental el hecho de que tú le metas el miércoles o el jueves previos a una competición intervalos. O sea, y se quedan un poquito como rayados de que eso les van a perjudicar en la competición. O sea, Hay la propia y creencia psicológica y luego en cambio otros deportistas que hemos probado que dices, hostia, que es que yo necesito arrear. Y dices, oye, ¿por qué no tenemos que probar y ver realmente si eso es así lo que te pasa o no? O nos estamos dando nosotros un tiro en el pie. claro, no es tal cual. Ya te digo, yo al final con eso hay muchas estrategias que se pueden utilizar. La primera, evidentemente, es echarle cuenta al deportista y hacer lo que él dice, ¿no? Pero luego hay gente con la que dialogas, intentas cambiarle un poco. También se sopesa. Por ejemplo, tengo un deportista que compite este sábado en Candeleda y en XCO, Open de España, y compite el sábado porque es máster. Y el viernes sale de trabajar a mediodía y me dice, oye, hago la activación. Y yo lo pensé, digo, hostia, le he puesto activación, tío. Este hombre no puede hacer activación el viernes, No después te de deja, mediodía, no te deja pegarse tiempo un de viaje. 24 Y horas. he dicho, no, descansa. O sea, descansa. Literalmente, descansa. O sea, no pasa nada. Si corre por la tarde, pues bueno, a lo mejor puede revisar el circuito por la mañana y luego correr por la tarde. Y además tiene que revisar el circuito ateniéndose a las consecuencias. Es decir, no puede pegarse un buen desgaste en el circuito dándole 3 o 4 vueltas y tal, porque luego por la tarde es que no va a estar para correr. Porque si, imaginaos que si no entrena el viernes, es decir, que si es una persona que ya entrena 2 días de bici, 1 de gimnasio, más 2 del fitness. Otras Es sesiones decir, específicas, podríamos decir, ¿no? correcto, 4 sesiones específicas que acumula un volumen total entre semanas de bici de como mucho 4 horas, más como mucho 5 o 6 horas en el fitness. Es decir, como mucho entrenas 10 horas a la semana de bici. Nah, Sí, en esos casos, no, ¿cómo exactamente. va a meter doble sesión el día de la carrera? En plan, ¿cómo va a hacer No. una revisión muy exhaustiva del circuito y luego competir? Es que no tiene sentido. O sea, La y encima, propia revisión te tiene que servir ya de entre comillas, de claro, activación, por así decirlo. No te queda claro, otra. esa persona que no se te ocurra, que no se le ocurra nombrarme que hagamos un tapering para una carrera, porque no vamos a hacer ni tapering ni el único tupper que va a haber No, es el de la al comida que se final, lleva al trabajo, porque al final, no, otro no. al final lo que ha comentado Sergio, que la clave tiene que ser en la analítica del contexto y buscar soluciones que siempre, yo comento muchas veces la ley Pareto, tío. Tienes que hacer el 20% de las cosas que te hagan el 80% de los resultados y a partir de ellas podremos ir puliendo aspectos en base a tu contexto. Pero si lo específico o lo general no lo estás cumpliendo, que son esos mantenimientos y continuidad de entrenamiento, en muchas ocasiones se están utilizando, obviamente, estrategias de afinamiento o precompetitiva o de supercompensación como la que estamos comentando y es que no te acumulan ni eso, ni 4 horas a la semana. ¿Qué estrategia va a hacer de supercompensación? ¿Va a tener verdaderamente adaptaciones agudas en la supercompensación que le hagas ahí? Seguramente no. Yo creo que en resumen, al final podemos decir que el tapering podría traducirse para todos los públicos como que es una manera de llegar lo mejor posible a una competición, tanto física como mentalmente, y que esto puede tener bastantes diferencias entre cada persona y cada caso. Entonces, bueno, valorar un poco los pros y los contras de cada situación y en función de eso, pues decidir, pero decidir en base a que se haya probado y se haya visto tanto en datos como en sensaciones, etcétera, del atleta, que es lo que resulta mejor. En gente, un último apunte. Se había pillado, ¿no? Hostia, no soy yo. Vale, está. Pues habrá quedado pillado, espérate. Ahora Hola. ya. Ahora. Ya la conexión es inestable, pero ya volvemos a estar por ahí. Vale, dame un minuto. Te has quedado en gente y se ha cortado. Sí, no, pero es que vuestras caras también. No, por lo menos a mí. Bueno, Ha sido problema tuyo, porque yo he visto en serio todo el momento. ha sido mi problema, ha sido problema mío, ha sido mi conexión. Que lo que iba a decir, y esto es un apunte, es una opinión. Opino que el tapering funciona mejor con planificaciones polarizadas que con planificaciones piramidales. No tengo pruebas científicas, pero sí experiencia empírica. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Claro, con gente de nivel, con gente de cierto nivel que entrenan mucho volumen, que entrenan sobre todo zonas 1 y 2 de la división tradicional y que, por lo tanto, no meten tanto trabajo polarizado, sino que meten, sobre todo, priorizan el volumen y ritmo intermedio. El tapering no me funciona tan bien como en personas que trabajan polarizados. Mantenemos un volumen relativamente alto hasta la competición y llegan a la competición, compiten y bien. En gente que trabaja más polarizado para rally, para pruebas de corta duración, me suele funcionar mejor. Yo no sé si tiene mucho que ver el tema de la intensidad, que genera más fatiga aguda y por lo cual sea más difícil de recuperarse uno cuando entrena más polarizado que cuando entrena piramidal a nivel de recuperación. Que evidentemente afecta menos el volumen que la intensidad. Yo creo que eso es algo que sabemos más o menos todos. O sea, tú haces una sesión de 50 minutos de consumo, 50 minutos, y te vas caliente para tu casa. Te metes 3 horas y si haces un endurance en condiciones, llegas a tu casa, sí, has consumido energía tal cual, pero al día siguiente puedes volver a entrenar otra vez. Está operativo para el siguiente, eh, pero tú métete una sesión de las que comenta José de V2 al día correcto. siguiente, como no pulas encima la Nutri, estás Claro. cao, ¿eh? Correcto. Y tiene todos los depósitos de glucógeno vacíos para el día siguiente otra vez. O por lo menos, y la velocidad enzimática también por el suelo. Por lo cual, al día siguiente, intensidad, pues negativo. Por eso os digo que no sé si viene por ese tema, de que a nivel bioquímico, la gente que hace entrenamiento polarizado tiene picos más altos de creatinquinasa probablemente y a nivel enzimático mucho más ineficiente los días posteriores a los de intensidad y por eso el tapering funciona mejor. Y a nivel de entrenamiento piramidal, pues la verdad es que he hecho tapering y la sensación es de que la persona llega incluso un poco peor. O sea, he hecho tapering agresivo, en plan de bajar el volumen al 50%, que se entrena 20 horas porque entrené 10 y la verdad es que no, mi sensación con ellos es que no se ha conseguido todo el mejor resultado que se pueda. ¿Vale? No significa que haya rendido mal, pero que no le hemos sacado partido al tapering, o lo que se espera del tapering. Luego pasa otra cosa también. Tenemos hoy en día herramientas analíticas que, aunque tengamos el concepto teórico del tapering, tenemos que ver a qué niveles de carga crónica, entre comillas, tiene los máximos históricos o qué niveles consiguen, entre comillas, nuestros deportistas sus mejores puntos. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones la gente tiene la idea cerrada del volumen, la construcción, la priorización, el tapering, pero joder, si tienes un deportista que sabes que en todo momento, pongo un ejemplo, vamos a poner una cosa heavy, un tío que en 120 de CTL tenga sus mejores puntos, que cuando lo llevas a 90, que no va. Y además te lo dice por experiencia. No, es que yo necesito esa semana meter volumen. Pues hostia, vamos a coger un poco la parte analítica individual y a partir de ir vayamos secuenciando un poco pues toda esa parcela. Pero ahí tiene que estar un poco la clave, la analítica individual y en entender que estos son herramientas y que las herramientas tienen que tener una base también analítica previa, porque estamos en 2024, no estamos en el año 1980, que eso también a más de uno le hace falta recordarlo. Sí. Totalmente. Pues bueno, se nos ha alargado un poquito el tapering. Vamos con el último tema. Recordad, si queréis dejar preguntas ahí para que las respondamos, incluso posibles temas para otros días, dejadlos en los comentarios y los traemos para otros días. Los temas de hoy creo que son además bastante interesantes, porque el del tapering nos hemos entretenido y por algo es, ¿no?